sucedió el 8 de mayo 1990, legalmente asociación es lo que te cuenta el grupo de conocedores, asamblea constitutiva, 25 años de una crónica viva. Dice mi gente linda que fueron más de 10 personas destacadas, mentes privilegiadas, los que organizaron nuestra asociación. Quiero agradecerle pues a nuestra mesa directiva que hayan tenido a bien organizar este homenaje, este reconocimiento merecido desde hace muchísimos años, hay que decirlo, al cronista, al doctor Agustín Rojas Vargas. Está aquí nuestro presidente de la Asociación de Cronistas, el maestro Hugo Arturo Cardoso Vargas. Está también nuestro vicepresidente, el licenciado Manuel Garcés. Está también nuestro secretario, cronista, desde luego también el de Tlalpan, Jaime Orozco Barbosa, nuestra compañera tesorera, María Elena Solórzano, cronista de Azcapotzalco. Le agradecemos desde luego también la presencia y el alojamiento, la cabida que nos dan en este bellísimo recinto, a la licenciada Miriam Hernández, directora del Centro Comunitario Exconvento de Culhuacán. Voy a permitir citar brevemente lo que el doctor Agustín Rojas Vargas, en uno de sus varios libros, nos dice de Culhuacán. Dice él que fue considerado en la época mesoamericana como el lugar de los abuelos, donde brillaba la sabiduría, lugar de hombres que por su edad ya caminan encorvados, quizás por el hecho de ir meditando sobre los tiempos pasados, sus trabajos realizados, o por ir platicando con sus dioses, contando sus pesares, sus cuitas o sus males. Quizás también por ir meditando sobre nuestra madre, la tierra. El significado de Culhuacán es lugar de culhuas, y culhua quiere decir el que habla bien y claro el idioma náhuatl. Según el lexicógrafo Remy Simeón, Culhuacán viene de la palabra cultic, que significa torcido o encorvado, más la palabra posesiva hua y la terminación can, entendiéndose entonces como lugar que tiene una prominencia con curva o joroba. Se refiere al Cerro de la Estrella, como perfectamente lo indica su jeroglífico escrito en diferentes códices. Para orgullo de los culhuacanenses, hay quienes han definido a su pueblo como la cuna de reyes y educadores, de tlacuilos y poetas, de hombres trabajadores, de mujeres hacendosas, de juventud estudiosa y de una niñez hermosa, justificando lo de reyes porque todos los tlatoanis de Tenochtitlan, desde Acamapistli hasta Cuauhtemotzin, reconocieron a Culhuacán como su lugar de origen, haciéndose llamar orgullosamente Culhua Tlatoani. Ustedes perciben en estas breves líneas que he leído del doctor Agustín Rojas Vargas un cierto sentido poético a su escrito, a su relato, porque todos nosotros sabemos muy bien que el doctor Agustín Rojas Vargas gusta también de hacer una crónica rimada. Muchos de sus textos son en prosa libre, pero también él acostumbra rimar muchas de sus crónicas, que es una manera muy interesante de llegar a vastos auditorios, a niños, a jóvenes, cultivándonos. Quiero no dejar pasar desapercibida la presencia también del maestro, el profesor Pablo Reza Vizcaya, representante de la secundaria 206 Roberto Koch, donde el doctor Agustín Rojas Vargas desde hace varios años ha realizado una tarea también muy interesante de acercamiento con los niños. Él ha propiciado que los cronistas vayamos a esta secundaria una vez al año o tal vez dos, pero a hablar directamente con los niños, con los jóvenes en el salón de clases, y se habla mucho de Culhuacán, de sus ritos, de sus leyendas, de sus tradiciones, así como en general de toda nuestra cultura prehispánica. Esto es un acierto, un logro muy importante que
que el doctor ha tenido de poner en contacto a los niños con los cronistas y con este tipo de temáticas prehispánicas, pero también ha acercado el doctor a estos niños que toquen, que hablen con ellos, que los escuchen. Y vamos a ceder la palabra a nuestra compañera cronista Margarita Jiménez Manríquez, quien dedica una crónica homenaje al doctor Agustín Rojas Vargas, que lleva por nombre La Fuente de Inspiración. Bueno, este es mi amoroso homenaje al cronista de Culhuacán, el doctor Agustín Rojas Vargas. Lo titulo La Fuente de Inspiración, homenaje al cronista de Culhuacán, doctor Agustín Rojas Vargas. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, decía Pablo Picasso. Esta crónica es un homenaje al cronista de Culhuacán, el doctor Agustín Rojas Vargas. Lo titulé La Fuente de Inspiración aludiendo a lo que motiva al cronista de Culhuacán a escribir sus crónicas. Una idea romántica y la subjetividad tal vez de mi percepción. En las siguientes líneas y párrafos quiero compartirles mi discernimiento sobre el doctor Agustín Rojas Vargas, qué lo inspira, de dónde parten sus palabras convertidas en bellos poemas, crónicas o pregones. Al mencionar la fuente de inspiración, nos imaginamos una estructura arquitectónica. Siendo más aventurada, imaginamos la fuente de Trevi en Italia, una fuente barroca, grande y famosa. La fuente de la que les hablaré hoy es subjetiva, con otra estructura y forma, pero coincide en un ideal barroco y romántico de mi cronismo. Cuando conocí al doctor Agustín, como amablemente y amistosamente acostumbro nombrarle en el año del 2014, comencé a conocerlo, escucharlo y tomar indirectamente como mi mentor. Recuerdo una tarde, 27 de abril para ser exacta, que me hizo entrega de un poema. Ese día se estaban celebrando los 30 años de haber sido restaurado el exconvento de Culhuacán. Al leer cada verso me percaté que me describía tal cual soy. Obviamente le agradecí sus bellas letras. Esa tarde ha quedado grabada en mi mente, ya que conocí y vivencié una pequeña muestra del gran ser humano que es el cronista de Culhuacán. Me comentó cómo fue su colaboración para rescatar el hoy conocido como exconvento de Culhuacán, golpeteando en las paredes con los nudillos de sus dedos, para luego, al escuchar huecos, inyectar un yeso especial que sirve para restaurar los muros húmedos de dicho patrimonio arquitectónico. Me dio un recorrido por el recinto cultural y llegando al primer piso nos sentamos en una banca. Conversamos, me dio mi poema, le di lectura y terminó compartiendo que en ese lugar suele inspirarse y escribir sus poemas, que dedica con mucha estima a cada ser que tenemos la dicha de coincidir en su vida. Ese lugar es realmente una fuente de inspiración, imaginémoslo. Estar sentados y todo en silencio, mirando al cielo y observando la cúpula de la iglesia. Imaginemos cómo en tranquilidad, paz y silencio los agustinos se instruían y estudiaban sobre nuestra cultura, para luego partir a diversas regiones a evangelizar. Imaginemos cómo los tlacuilos fueron pintando los muros. Imaginemos el silencio, silencio, silencio. La fuente de inspiración es un lugar realmente inspirador. Los invito al término de este homenaje a conocerlo y adentrarse en su silencio vivificante. Disfruten el estar en un recinto cultural, dentro de un espacio geográfico, donde aún al llegar se respire, se ve y vivencia un lugar con tradición, arraigo e identidad. Se vive un pueblo originario en la cosmopolita y moderna Ciudad de México. Pero no es la única fuente de inspiración. Leer las crónicas del doctor Agustín es inspirador. Conocerlo y tratarlo un placer. En cada palabra se encuentra la identidad arraigada, es un acercamiento a su pueblo, alguna vez conocido como señorío de Culhuacán. Leer su ilusión realizada, el ser cronista de Culhuacán, ser reconocido como cronista vitalicio y nombrado custodio del patrimonio tangible e intangible de su amado pueblo, nos da cuenta del gran cronista al que estamos homenajeando,
por tener hoy la facultad de escribir La Flor y Canto de Culhuacán en pleno siglo XXI. Finalizo esta breve crónica agradeciendo a mi fuente de inspiración, el cronista de Culhuacán, Dr. Agustín Rojas Vargas, por ser un mentor, impulsor y ejemplo de la crónica en la Asociación de Cronistas del DF y Zonas Conurbadas AC y en el lugar que estamos en Culhuacán. Gracias. Bueno, pues vamos a escuchar a continuación tenor Fernando Menéndez, para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias, muy buenos días. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes y bueno, en esta premiación al doctor Agustín. Es un placer porque también, bueno, aquí yo vengo a trabajar con el coro de adultos mayores los miércoles y ha sido un lugar familiar que nos ha acogido como músicos de una manera muy, muy, muy bella. Esta fue O Sole Mio de Icapua. Y vamos a cantar ahora un tango, Por una cabeza. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja llegar y que al regresar parece decir: hermano, lo sabes, no hay que jugar. Coqueta y burlona mujer que al sonriendo el amor que está mintiendo es más lo que era todo mi querer.
Te quiero, dijiste. Sucedió el 8 de mayo 1990, legalmente asociación, en lo que te cuenta